Bueno, pues hola a todas y todos. ¿Qué tal? Yo soy Francisco González, soy gerente de proyectos en una ONG que se llama Movilizatorio, es un laboratorio de innovación y participación social. Y pues primero que nada, muchas gracias a iOS por esta invitación y me da muchísimo gusto que organizaciones como esta estén poniendo en la mira el tema de movilidad, que pues evidentemente es un reto y es un problema a nivel mundial y pues también en México y específicamente en ciudades, en megalópolis, que pues no fueron igual y diseñadas inicialmente o no fueron pensadas, y si se pensaron, no se pensaron con el tamaño que hoy tienen, y por lo tanto, pues eso implica, dentro de otros muchos factores que les quiero platicar ahora, muchísimos retos que impactan negativamente tanto en contaminación ambiental como, por otro lado, en temas económicos y en poder vivir la ciudad de manera plena. Entonces, justo hoy me invitó iOS para hablar sobre los retos de la movilidad en México, específicamente la organización de la que soy parte. Tenemos un proyecto para buscar reducir la contaminación del aire, no solo en la Ciudad de México, sino también en Bogotá, porque tenemos oficinas también en Bogotá y en Buenos Aires, pero este proyecto está enfocado a reducir la contaminación del aire. Y pues dentro de nuestro análisis inicial que hicimos, pues detectamos que una estrategia que podría implementarse para lograr esto de manera, o sea, para lograr reducir esta contaminación es justo esquemas híbridos de teletrabajo. Entonces, si me permiten, les voy a hablar un poquito acerca de los retos, principalmente en la Ciudad de México, porque es en donde nos hemos concentrado, pero seguramente esto se puede traducir en datos similares para las grandes megalópolis del país. Entonces, déjenme les comparto acá la presentación. Me parece que ya se está presentando, sí. Bueno, entonces, primero les quiero platicar sobre los retos de movilidad en la ciudad. Son muchos en la Ciudad de México, pero empezamos por el alto uso de automóviles. En la Ciudad de México hay 7 millones de automóviles, Ciudad de México y área metropolitana, de los cuales son responsables del 86% de gases contaminantes al aire. Este alto número de automóviles hace que evidentemente el ritmo en el que nos movamos disminuya considerablemente, y el promedio en zonas centrales de la ciudad es de 11 kilómetros por hora. Eh, a mí me parece súper potente este número, porque leí hace un ratito una reseña sobre el primer coche que trajeron a México. Me parece que es a finales del siglo, al finales del siglo XIX, y ese coche iba a 25 kilómetros por hora, si no mal recuerdo. Cuando lo leí me impacté mucho, porque justamente yo conocía este dato, y pues aparentemente en más de un siglo, en vez de avanzar, hemos retrocedido más o menos 10 kilómetros por hora. Y bueno, pues a esto se le suma el hecho de que por cada coche, en vez de ocupar los 5 espacios que hay, solo se ocupan 1.5 espacios, ¿no? Eh, pero pues evidentemente esto no es necesariamente que estemos
culpando a la gente que los conduce. Y para entender un poco más qué es lo que los motiva a los automovilistas el tomar este transporte, pues nos clavamos en revisar estudios diferentes y encontramos que las principales razones de uso del coche son: uno, es más seguro; dos, es más rápido; y tres, es más cómodo. Entonces, pues nos damos cuenta que igual y el problema no está en el coche, sino en las causas que hacen que la gente que se suba al coche. Y bueno, entre esas causas, una de las principales son las deficiencias en el transporte público. Aunque en la Ciudad de México se han llevado a cabo últimamente, y sobre todo este gobierno, varias acciones para desincentivar el uso del coche y promover usos alternativos, la realidad es que pues todavía falta mucho trabajo, ¿no? Porque este es un tema que hemos heredado de decenas y decenas de años en cómo ha ido creciendo la ciudad, y la falta de estrategia para hacer un sistema de transporte eficiente, ¿no? Y entonces, ¿qué implica? No sé si todas y todos los que me estén escuchando han ido alguna vez a la Ciudad de México y se han subido a un transporte público, pero bueno, eh, y sobre todo el transporte público concesionado es inseguro, contaminante, y mucho de este ha superado su vida útil, ¿no? Y esto implica, pues, por un lado, más contaminación, y por otro lado, infraestructura deficiente, ¿no? Te subes y no tiene la mejor infraestructura, la más cómoda, y bueno, si nos regresamos a ver las causas que hacen que la gente se suba al coche, una de ellas es la comodidad, ¿no? Otra de ellas es la seguridad, y otra de ellas es la velocidad, que evidentemente estas tres están relacionadas con un transporte inseguro, contaminante y desactualizado. Además, pues es insuficiente para la demanda, ¿no? Y agregado a esto, sobre todo bueno, evidente, no en el transporte que administra el gobierno directamente, pero en el concesionado, hay competencia entre los concesionarios, ¿no? Para ganar el cliente, y entonces este esquema evidentemente hace que los concesionarios, pues, suban más gente de la que podría ir y se paren en paradas no autorizadas para ganarle el cliente a la micro que va detrás. Y esto, pues, ¿qué hace? Que haya sobrecupo, que los se paren en cualquier lugar, y por lo tanto cree más tráfico y más incomodidad para los pasajeros, ¿no? Otro tema muy importante, pues, es la prioridad de infraestructura para vehículos, ¿no? La gestión y el diseño de las calles están enfocadas principalmente para autos, cuando, nuevamente menciono, en los últimos años se ha dado mucho más énfasis para crecer poco a poco la infraestructura. La realidad es que entre la baja infraestructura que hay para bicicletas y los factores que ya hemos visto, pues solo me parece que es menos del 3% de los viajes que se hacen en la Ciudad de México se hacen en bici, ¿no? Y bueno, pues no solo es un tema de infraestructura para bicicletas, sino también en infraestructura para combis y autobuses, que pues son los principales medios de transporte público en la Ciudad de México, en donde pues igual y si vas a una avenida te encuentras paradas para autobús en cada lugar, ¿no? Pero hay muchos otros puntos en donde no hay ni señalización ni una parada definida, y por lo tanto pues eso deriva en que pues los autobuses se paren en cualquier lugar, ya que pues no hay que le indique en dónde se debería de parar. Entonces, ese es otro gran problema, la prioridad hacia la infraestructura de vehículos. Otro tema que va más allá de movilidad, pero evidentemente incide, es la alta densidad poblacional. Aquí en la Ciudad de México hay 6,000 personas aproximadamente por kilómetro cuadrado, cuando pues a comparación
en todo el país hay 61 personas por kilómetro cuadrado. Esto evidentemente implica mucho mayor demanda de infraestructura, y mucho mayor demanda de transporte. Otro tema súper importante son las grandes distancias y tiempos para recorrer. El modelo de expansión urbana que se ha llevado a cabo en la Ciudad de México y área metropolitana ha sido extendido, fragmentado y de baja densidad. Entonces, y justo uno se puede dar cuenta desde, pues, no sé, si se va mucho a las periferias y se compara con otras ciudades, pues hay considerablemente menos, menos edificios, menos pisos que en otras ciudades que tienen similares densidades que en la Ciudad de México, ¿no? Entonces esto hace que se distribuya la gente en mucho más espacio y evidentemente esto aleja a, a los empleados de sus centros de trabajo. Y hablo sobre los empleados porque la principal razón por la cual la gente se transporta en Ciudad de México y área metropolitana es para ir al trabajo, ¿no? Específicamente, la gente tarda entre 30 minutos y una hora, el 31%, el 27% de la gente en esta zona tarda entre 1 y 2 horas en traslados y el 5% tarda más de 2 horas. Supongo que para otras ciudades de más desarrollo que en la Ciudad de México, esto sería algo espeluznante. Para quienes vivimos acá, pues nos suena igual de algo relativamente normal, pero definitivo que es un problema, ¿no? Y pues más específicamente, si vamos a analizar el tema de dónde vive la gente y dónde trabaja, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, que son delegaciones relativamente céntricas de la Ciudad de México, son los que tienen mayor densidad de empleos contra las zonas con mayor cantidad de personas viviendo, que son Ecatepec y Iztapalapa. En promedio, entre estas zonas en donde se emplean contra las zonas en donde viven, hay más de 20 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, esto implica, pues, que aun si con las ciclovías que se pusieran entre un punto y otro, si no hubiera problemas, si las ciclovías fuesen ideales, las distancias que tienen que recorrer serían de 2 horas en bici, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, el problema no solo es de los medios de transporte, sino de las distancias que hay que recorrer. Estos son algunos de los factores, hay otros también, pero bueno, quise resaltar esos que me parece son de los principales. Y quería hablar específicamente ahora sobre el COVID y el impacto que ha tenido, entre otras cosas, en la migración al teletrabajo. Evidentemente, derivado del confinamiento que se ha tenido que llevar a cabo por el COVID, esto ha llevado a que en temas de trabajo, pues, una de dos, si tu trabajo exige presencia física en el lugar de trabajo, como podría ser, no sé, una tienda de ropa, pues simplemente la tienda de ropa se cerró y no puedes ir a trabajar, ¿no? Pero hay muchas industrias en donde todos los puestos de la empresa o algunos de los puestos de la empresa se pudieron ejercer como teletrabajo. Y bueno, pues los beneficios del teletrabajo pues son innegables. Por un lado, esto ha implicado para algunas empresas, las que sí las han podido ejercer, reducción de costos, ¿no? Pues han tenido que dejar de pagar las oficinas, servicios, varios de los servicios, entre otras cosas,
Y también pues ha traído beneficios para los y las empleadas, como por ejemplo la reducción en gastos de traslado y tiempo de traslado para los empleados. Todas esas horas que hablamos antes, la hora y media, 2 horas de traslados de ida y regreso que se echa la gente, pues mucha de ella, la que ha podido trabajar desde home office, no, pues no lo tuvo que hacer, y eso implicó mucho más tiempo para hacerlo en otras cosas, para trabajar más o bien para usarlo en otras cosas que son importantes para ellos, ¿no? Pero bueno, así como están los beneficios para las empresas, pues también esto ha implicado retos para las mismas y para sus empleados, ¿no? Dentro de algunos de los retos, pues está, por un lado, la necesidad de interacción. Los seres humanos somos seres gregarios e inevitablemente tenemos esta necesidad de convivir con las demás personas, ¿no? Tanto y hablando específicamente del trabajo, tanto por una necesidad social como por una necesidad muchas veces laboral. No es lo mismo si estás trabajando con alguien y te escribe para pedirte algo, y entonces tú tienes que abrir el chat, tienes que ver y se reduce a 5 o 7 palabras en vez de que estés enfrente de alguien y te diga eh, de manera fluida y en el momento alguna idea, ¿no? Yo creo que es complicado y nunca se va a poder sustituir la presencia física por algo virtual. Entonces, pues definitivo que esto ha sido un reto para las personas que estamos ejerciendo el teletrabajo. Y por otro lado, pues los distractores, eh, el, desde temas como justo vemos aquí en este iconito, está la tele, está el celular, está los mensajes con otras personas que pues evidentemente en un esquema de oficina es más complicado, aún si no tienes una televisión, pues es más complicado que estés enfrente de tu jefe o jefa viendo el celular o contestando mensajes cada 5 minutos a tus amigos, porque te está viendo, ¿no? En tu casa, pues nadie te está viendo, y además, pues no solo está eso, sino que está muchas otras cosas que hay en una casa que no las hay en un trabajo, y además hay otras personas, ¿no? Que no son de tu trabajo, tu pareja, hijos, hijas, que evidentemente, pues todos estos son distractores que hacen que podrían hacer que te vuelvas más improductivo. Y bueno, además de estos dos temas está el hecho de que pues no estamos, nadie, o sea, pocas empresas estaban adaptadas a que sus procesos operativos, administrativos, estratégicos y de comunicación se pudiesen llevar a cabo de manera virtual. Entonces, agarrarle la onda a estos procesos, pues ha sido todo un reto tanto para los empleadores como para los empleados. Y evidentemente, digo, yo he visto gráficas que hablan sobre aumentos de producción en el teletrabajo, pero también definitivo que implica también cierto grado de improductividad por el simple hecho de que no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y bueno, después de ver estos beneficios, pero también retos, nosotros como organización pensamos que algo que se podría mm, fomentar es un esquema híbrido, un punto medio. Habrá quienes definitivamente consideren que el teletrabajo total es su mejor opción, pero definitivamente se van a encontrar con estos retos, ¿no? Entonces, creemos que si está en la medida de sus posibilidades, un esquema híbrido podría ser una buena solución, que implica, bueno, no solo el esquema híbrido, sino también la descentralización de oficinas. Por un lado, el esquema híbrido es en donde mmm, se hace una
una nivelación entre la cantidad de horas y o días que uno pasa en la oficina, ¿no? No, probablemente justamente para satisfacer esta necesidad de interacción, no todos los días, no todas las horas del día podría llevarse a cabo el trabajo en una oficina. Y bueno, pues justamente con un esquema así, ayudarías a que no regresar a los costos que tenías antes en temas de oficina, porque, bueno, pues esquemas como el que me parece que ofrecerá iOS implican flexibilidad en temas de horas y de días, y también de lugares, ¿no? Porque evidentemente, pues también un tema está en que, pues puede ser que necesites tener 30 empleados y por lo tanto pienses en que vas a necesitar 30 lugares, ¿no? Pero puede ser que en vez de esos 30 lugares podrías necesitar 25, 20 lugares y que esos 10 lugares extras que necesitarías se sustituyan por el espacio que se podría ocupar en rotaciones de días y de horas. Y el otro tema también que es importante es el tema de la descentralización de las oficinas, justamente con esta necesidad de regresar a la normalidad que tienen varios empleadores y que nosotros en este proceso nos hemos dado cuenta, pues justamente dicen, bueno, ya tenemos nuestra oficina ahí, regresamos a como estábamos antes, en nuestros lugares de antes, etcétera. Pero esto va a implicar pues perder los beneficios que ya había ganado tanto el empleado como el empleador al adoptar un esquema de, de home office, ¿no? Entonces, una solución interesante para esto podría ser el que en vez de tener una oficina, si tienes 100 empleados, una oficina con 100 lugares en medio de la alcaldía Cuauhtémoc, pues en vez de eso tengas oficinas con menos lugares, igual y con un esquema flexible en diferentes puntos de la ciudad, que estén considerablemente más cerca para tus empleados, ¿no? Y bueno, ¿qué implicaría esto? Pues evidentemente que las distancias y los gastos que tengan que ejercer ellos, pues se reduzcan en vez de tener que viajar desde Ecatepec a Cuauhtémoc diario, pues puedan viajar desde Ecatepec a una oficina que les quede mucho más cercana de ese lado, ¿no? O bien viajar de Santa Fe a Cuauhtémoc diario, pues igual tener una oficina para la gente que está por Santa Fe. Y pues esto eh, sumado a los esquemas híbridos, eh, probablemente implicarían una reducción considerable en los costos y en los gastos de rentas de oficinas centralizadas, en los gastos de transporte que tú como empleador tienes que llevar a cabo, y pues también comodidad para ti como empleador, ¿no? Entonces, eh, justamente esta es una de las soluciones que nosotros estamos diseñando y estamos pensando promover a través de nuestras campañas, entre otras que ya tenemos en la mira y con las que ya estamos empezando a entablar conversaciones tanto con organizaciones públicas como con organizaciones privadas para que la movilidad en la Ciudad de México y en Bogotá cambie sustancialmente y esto pues evidentemente impacte en una mejoría en la calidad del aire de todas y todos. Muchas gracias, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Lore, yo no puedo ver los comentarios, pero si es que hay alguna pregunta o algo así,
simplemente, si me puedes avisar. Bueno, Lorena, nuestra anfitriona, está escribiendo WhatsApp justamente para decirme si tiene... bueno, acaba la primera pregunta. Ok. El tema de transporte, nos pregunta alguien, el tema de transporte público es terrible en la Ciudad de México. ¿Sabes si hay alguna propuesta de mejora? Efectivamente, hay varias propuestas de mejora. Hay justo un documento, una estrategia que lanzó el gobierno de la Ciudad de México, en el que enlista las diferentes estrategias de las que me vienen en parte para tener un mejor transporte público, ¿no? Uno de los puntos importantes que se plantean en esta estrategia de las problemáticas que se ven en el transporte público es el hecho de que hay un porcentaje importante de la flotilla, tanto en Metrobús, en trolebús, en los camiones RTP, que no está siendo utilizada, ¿no? Porque no se le había dado mantenimiento o simplemente porque por otras razones, ¿no? Entonces, justo una estrategia del gobierno de la Ciudad de México que está llevando a cabo es darle mantenimiento y reactivar todo este transporte que está subutilizado. Ese es un tema. Otro tema importante es, si no mal recuerdo, están llevando a cabo un sistema en el que uno puede poner alguna queja y también se le da un seguimiento GPS, si no mal recuerdo, a el transporte público, incluyendo el transporte concesionado, para pues tener un mayor control sobre las rutas y también sobre la posibilidad de poner alguna queja o sí, relacionada con el transporte público. Ese es otro punto importante y también, bueno, he visto que se están llevando a cabo, bueno, no he visto, más bien he estudiado que se están llevando a cabo diferentes obras nuevas para de nuevo transporte público. Está diferentes líneas del teleférico que se están poniendo en el oriente de la ciudad. Se rehabilitó también las líneas del tren ligero, algunas de las líneas del tren ligero que pues esto implicó mejor mantenimiento y pues ayuda a que funcione mejor. Estas son algunas de las puntos que ahorita se me ocurre que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México para cambiar estas cosas. Otro tema, aquí otro punto, otro comentario es que dicen, no hay respeto en sana distancia en transporte público. Creo que es difícil que la gente se anime a subirse a uno e ir al trabajo. Bueno, pues esto es definitivo que es un problema. La realidad es que pues hay gente que no le queda de otra que subirse al transporte público para ir a su trabajo, porque si no, pues lo pierde o deja de recibir dinero para su casa y el único transporte, si estamos hablando de distancias de 20 kilómetros entre el lugar de trabajo y tu casa, pues muchas veces pues no hay de otra, ¿no? Entonces creo que aquí lo principal en lo que se debería enfocar el gobierno es en capacitarnos a nosotros como usuarios del transporte público para buscar conservar en la medida de lo posible la sana distancia, ¿no? Hay también otros esquemas que están adoptando algunas empresas en donde
para evitar o para tener un mayor control de la sana distancia, están contratando un servicio de transporte privado, tipo combis, en las que se cuida mucho más la higiene y se verifica que toda la gente que entre pues tenga las medidas necesarias para de sanidad. Luego, otro comentario aquí que dice May Reyes. Wow, 11 kilómetros por hora. La densidad de autos por kilómetro es un estacionamiento básicamente. La densidad de autos por kilómetro es un estacionamiento básicamente. Pues seguramente. La verdad es que no me viene a la mente cómo sacaste ese cálculo, pero te creo. Y sí, es 11 kilómetros por hora es algo irreal. Y no solo de leerlo, sino pues de estar ahí en medio del tráfico horrible. Pues como cualquier persona lo odio. Y luego acá hay otra pregunta que dice, ¿qué ciudades consideras con un excelente tema vial y le ves posibilidades de que se replique en México? Pues yo creo que ciudades eh, que, que fomentan y que están mucho más alineadas con el transporte en bicicleta, ¿no? Hay varios casos en, eh, hay varios casos, por ejemplo, en Europa, entre ellos Ámsterdam, en donde pues el transporte, las vías públicas eh, están mucho más orientadas a facilitarle a la gente viajar en bicicleta. Hay un nivel de respeto hacia el peatón y hacia el ciclista mucho más elevado. Hay un mucho menor índice de asaltos, entre otras cosas que pues hacen que sea mucho más fácil adoptar el subirse a una bicicleta, ¿no? Y creo que, digo, también esto es en parte por el nivel de conciencia que tenemos en México contra otros países respecto al impacto medioambiental. Recientemente leí un estudio que hablaba sobre el hecho de que me parece que el 80% de las y los mexicanos le importa poco o nada los temas medioambientales, ¿no? Y justo Movilizator es parte de una red de organizaciones en favor del medio ambiente y hemos tenido oportunidad de participar en webinars y en workshops con líderes de otras organizaciones y es radical el cómo la gente en ciudades de Europa está mucho más consciente del impacto que tiene lo ambiental y entonces aquí es considerablemente más complicado el fomentar que alguien se suba a una bici más allá de por ser algo cómodo, por ser algo económico, entre otras cosas, y no por ser algo que ayude al medio ambiente porque pues, no están en ese canal. Bueno, pues me parece que esas son todas las preguntas. Eh, pues entonces solo queda cerrar. Muchísimas gracias, Lore, por la invitación. Gracias a EOS. Fue muy grato haber podido platicar un poco sobre estos retos y estas oportunidades que vemos y pues súper abiertos para si hay otras oportunidades de regresar aquí y platicarles un poco más. Les agradezco muchísimo y que todos tengan muy buena tarde. Bye.